En el corazón del Smithsonian, entre reliquias de la ambición humana, el tiempo se detuvo. Sucedió en un instante, frente a la silenciosa majestad de una roca lunar traída por la misión Apolo 17. Allí, un niño de 4 años llamado Leo, de la mano de su abuelo Arthur, un ex técnico de la NASA, se sintió atraído por un llamado que nadie más podía oír. Arthur, un hombre que había pasado su retiro tratando de silenciar los fantasmas de las transmisiones espaciales, sintió un escalofrío familiar. Observaba a su nieto, cuyos ojos parecían mirar más allá del vidrio y del polvo gris de la roca, hacia un abismo de estrellas y silencio, sin saber que el pasado estaba a punto de hablar a través de la voz más inocente. El pequeño se soltó de la mano de su abuelo y presionó su palma contra el frío cristal de la vitrina. No fue un acto de curiosidad infantil, sino de respuesta. Una quietud antinatural pareció envolverlos, y el murmullo constante del museo se desvaneció en un zumbido distante. Para Arthur, el aire se cargó de una estática que conocía muy bien, la misma que precedía a las anomalías en las cintas de audio que había procesado décadas atrás. El rostro de Leo se transfiguró. Sus ojos, antes llenos de asombro infantil, se vidriaron, convirtiéndose en ventanas a un lugar lejano y desolado. La conexión se había establecido, y el silencio estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. De los labios de Leo comenzó a brotar una melodía. No era una canción de cuna ni una tonada aprendida. Era una sinfonía compleja, disonante y extrañamente estructurada. Era una cascada de notas que evocaban la inmensidad del vacío y una soledad cósmica. Arthur se quedó paralizado, reconociendo no la melodía en sí, sino su cadencia, un patrón matemático que había visto en oscilogramas clasificados, descartados como interferencia de radio. El niño, su nieto, no estaba cantando, estaba resonando con algo a 380.000 kilómetros de distancia, algo que se suponía debía permanecer dormido, enterrado bajo el polvo del valle de Taurus Littrow. Entonces, la voz de Leo cambió. La melodía cesó y fue reemplazada por la voz de un hombre adulto, cargada de un pánico primordial. En un inglés perfecto y aterrorizado, las palabras resonaron en la sala. Está cantando. Todo el valle está cantando. No deberíamos estar aquí. Apágalo. El impacto fue instantáneo. Los turistas se giraron. Los teléfonos móviles se alzaron para capturar lo imposible. Un niño de 4 años canalizando el terror de un astronauta perdido en el tiempo. En cuestión de horas, el vídeo se convirtió en una tormenta viral. Y ellos no sabían que aquello era solo el principio. El vídeo de Leo se propagó por el mundo digital como una onda de choque, generando un espectro de reacciones que iban desde la burla hasta una fascinación casi religiosa. Para la Dra. Eris Thorne, una astrofísica del programa SETI cuya financiación pendía de un hilo, el vídeo no era más que un fraude viral bien ejecutado. Desde su laboratorio, rodeada de los ecos silenciosos del cosmos, lo observó con el cinismo de una científica que había dedicado su vida a buscar señales genuinas, solo para encontrar ruido y falsas esperanzas. Para ella, la verdad estaba en los datos, en las ondas de radio, no en la actuación de un niño pequeño en un museo. Su escepticismo era su armadura. Mientras tanto, Arthur se refugió con Leo, desconectando teléfonos y huyendo del acoso mediático. El pánico que sentía no era solo por la exposición de su nieto, sino por el contenido de sus palabras. Eran un eco directo de las cintas que le ordenaron borrar, de los registros de audio que mostraban la angustia inexplicable de los astronautas del Apolo 17. La culpa que había suprimido durante 50 años resurgió con una fuerza devastadora. Ahora, su misión ya no era olvidar, sino proteger al niño que se había convertido en el mensajero involuntario de un secreto que él ayudó a enterrar. Su lucha interna había comenzado. A pesar de su desdén inicial, la Dra. Thorne no podía quitarse de la cabeza las palabras del niño. Todo el valle está cantando. La frase activó un recuerdo enterrado, una nota a pie de página en un informe desclasificado sobre interferencias sísmicas en el valle de Taurus Littrow, descritas como fenómenos auditivos anómalos. ¿Podría haber una conexión? La posibilidad era infinitesimal, un desafío a toda lógica, pero su carrera estaba al borde del abismo. Quizás, solo quizás, este fenómeno viral, esta locura mediática, era la única forma de obtener los recursos para apuntar sus radiotelescopios hacia donde nadie había pensado escuchar. Nuestra propia luna.
La duda comenzaba a erosionar su certeza. Sin que ellos lo supieran, el vídeo no solo había llegado a científicos y curiosos, en rincones oscuros del poder, fue recibido con una alarma silenciosa y eficiente. Para la Directiva del Silencio, un comité internacional secreto formado para gestionar la verdad de Apolo 17. El niño no era un milagro, sino una brecha de seguridad de nivel existencial. El secreto que habían custodiado con un celo paternalista para proteger a la humanidad estaba ahora expuesto de la manera más impredecible. Inmediatamente, se activaron protocolos discretos. El objetivo era claro: entender y contener la fuente de la fuga, asegurándose de que el mundo continuara creyendo que la luna era un lugar silencioso y muerto. La Dora Thorne, siguiendo un impulso que no podía explicar del todo, utilizó sus contactos para localizar a Arthur. Le propuso una sesión controlada, no para exponer a Leo, sino para desacreditar científicamente el suceso y así devolverle la paz. Arthur, desconfiado pero desesperado, accedió. El encuentro tuvo lugar en un laboratorio de geología Universitgria, un espacio neutro y estéril. La tensión era palpable. La científica con sus instrumentos y su escepticismo metódico frente al abuelo, cuya única arma era la fe en la inexplicable conexión de su nieto. Thorne estaba segura de que en pocas horas todo se revelaría como un caso de memoria eidética o una simple farsa. El experimento de Thorne fue riguroso. Presentó a Leo una docena de muestras, meteoritos metálicos que habían viajado por el sistema solar, cristales terrestres de millones de años de antigüedad, cada uno con su propia historia vibracional. Pero Leo no mostró reacción alguna. Permaneció jugando en un rincón, indiferente a las reliquias cósmicas que Thorne colocaba ante él. Con cada prueba fallida, el escepticismo de la doctora se solidificaba en certeza. Era exactamente como esperaba. Vio la decepción en el rostro de Arthur, y por un momento sintió lástima por aquel hombre que se aferraba a una fantasía. Finalmente, llegó la prueba definitiva. Thorne había conseguido, a través de un permiso especial, acceso a una muestra de regolito lunar del Apolo 17 que nunca había sido exhibida públicamente. Estaba sellada en un contenedor de vacío. En el instante en que el contenedor entró en la sala, Leo se detuvo. Su cabeza se levantó. Sus ojos se fijaron en la caja metálica con una intensidad que heló la sangre de Thorne. El niño se acercó lentamente y, sin que nadie se lo pidiera, colocó su mano sobre la superficie fría. Y entonces, la melodía comenzó de nuevo. Era la misma sinfonía imposible, precisa, inconfundible y cristalina. Thorne, con las manos temblorosas, activó sus espectrómetros. Los datos aparecieron en su monitor, una cascada de frecuencias que su software analizaba en tiempo real. Abrió otro archivo, los registros sismográficos desclasificados del lugar de aterrizaje del Apolo 17, aquellos que siempre habían sido etiquetados como interferencia. Las dos ondas, la que emanaba de la voz de un niño en un laboratorio y la registrada en la Luna 50 años atrás, se superpusieron en la pantalla. Eran idénticas, una correspondencia perfecta. En ese instante, el universo de Aris Thorne se hizo pedazos. El escepticismo se convirtió en asombro, y el asombro en un terror reverencial. Lo imposible era real. El silencio que siguió a la validación en el laboratorio fue más profundo que cualquier vacío cósmico que Aris Thorne hubiera intentado medir. Su escepticismo, su carrera, toda la estructura lógica de su universo, se había evaporado frente a una doble hélice de datos imposibles. Miró al niño, Leo, que ahora parecía ajeno a la tormenta que había desatado, simplemente un niño cansado después de un día inusual. Junto a él, Arthur respiraba con dificultad, una mezcla de terror y una vindicación que había esperado durante 50 años. El peso de la verdad oculta había encontrado por fin una voz, y era la de su nieto. Ahora, la pregunta ya no era si algo estaba sucediendo, sino qué harían al respecto. Con una delicadeza que nunca antes había necesitado en su profesión, Thorne se arrodilló frente a Leo. Dejó a un lado su tableta de datos y lo miró, no como a un fenómeno, sino como a un niño. «¿Leo?», preguntó suavemente. «¿Qué más oyes? ¿Qué más te dice la roca?». Arthur se tensó, temiendo que la pregunta fuera demasiado directa, que pudiera dañar la frágil conexión del niño. Pero Leo no pareció asustado. Sus ojos, aún distantes, se movieron lentamente hacia la tableta que la doctora había dejado en el suelo.
El instrumento de la ciencia se convertiría ahora en el lienzo de la revelación. Sin decir una palabra, Leo tomó la tableta en sus pequeñas manos. Su dedo se deslizó por la pantalla. No con los torpes trazos de un niño, sino con una precisión asombrosa. Comenzó a dibujar líneas y arcos, conectando puntos en el espacio digital. No era un garabato infantil, sino una construcción deliberada, casi arquitectónica. Aris y Arthur observaban en un silencio sobrecogedor, presenciando la traducción de una sinfonía cósmica en un lenguaje visual. El niño no estaba simplemente recordando un sonido, estaba transcribiendo el mapa de su origen. Cameriri dibujando las estrellas tal como las oía. El dibujo tomó forma, y el corazón de Thorn dio un vuelco. Era un mapa estelar, pero había algo profundamente inquietante en él. Como astrofísica, conocía el cielo nocturno de la Tierra como la palma de su mano. Las constelaciones que Leo dibujaba no eran las nuestras. Los patrones, las distancias, la perspectiva, todo estaba equivocado. O más bien, era correcto desde un punto de vista que no era el de la Tierra. Era un mapa del cielo visto desde otro mundo. Una carta de navegación alienígena canalizada a través de la mente de un niño que apenas sabía su propio apellido. Junto a las formaciones estelares, Leo dibujó una serie de símbolos que Thorn reconoció al instante. Eran notas musicales, dispuestas en una secuencia armónica de una complejidad asombrosa. Era la melodía que había cantado, la misma que coincidía con los datos sísmicos lunares, ahora transcrita en una partitura visual. La ciencia y el arte, la física y la música, se fusionaban en la pantalla de la tableta, creando un lenguaje universal que hablaba de matemáticas y belleza. La canción no era solo una canción, era información, era una dirección, era una clave. Entonces, Leo detuvo su dibujo, levantó su dedo y lo presionó sobre un punto específico del mapa estelar, un lugar aparentemente vacío entre dos nebulosas desconocidas, y habló, con una voz clara y serena que cortó la tensión de la sala. La canción es más fuerte aquí, debajo de la casa de la montaña torcida. La frase era poética, infantil, casi absurda. Thorn frunció el ceño, tratando de encontrarle un sentido lógico a aquellas palabras. ¿Una metáfora? ¿Un recuerdo infantil mezclado con la transmisión? No entendía, pero Arthur sí entendió. Un jadeo ahogado escapó de sus labios y se llevó una mano al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par por el impacto. La casa de la montaña torcida. Susurró, su voz temblando. Le explicó a una confundida Thorn que esa frase no era un sinsentido. Era el apodo interno, completamente clasificado y nunca hecho público, que los astronautas del Apolo 17 usaron para describir una formación rocosa peculiar y asimétrica cerca de su lugar de aterrizaje en el valle de Taurus-Littrow. Era un detalle demasiado específico para ser una coincidencia. Ese fue el momento en que toda duda residual se desintegró. La combinación de un mapa estelar no terrestre, una partitura musical compleja y un apodo secreto de la NASA, todo ello proveniente de un niño de 4 años, era una prueba que trascendía cualquier explicación racional. La pista era real, concreta y aterradoramente precisa. Ya no estaban investigando un fenómeno, estaban siguiendo un rastro de migas de pan dejado por una inteligencia desconocida. Y la primera miga los llevaba de vuelta al preciso lugar donde la humanidad había decidido dejar de explorar. La Thorn se transformó. La científica cautelosa fue reemplazada por una pionera impulsada por un propósito ineludible. Su reputación, su financiamiento, su carrera entera, todo palidecía en comparación con la magnitud de lo que tenía delante. No se trataba de escribir un artículo científico, sino de reescribir la historia humana. Utilizando la información de Leo, formuló un plan audaz. No podían viajar a la Luna, pero podían escucharla como nadie lo había hecho antes, apuntando sus oídos electrónicos exactamente al lugar que el niño había señalado. Movilizó todos sus recursos, hizo llamadas a antiguos colegas, cobró favores que no sabía que tenía y desvió los últimos fondos de su investigación del SETI hacia la reserva de tiempo en una red de radiotelescopios de plato profundo. Sus peticiones fueron recibidas con incredulidad y preocupación. Sus colegas pensaban que el estrés la había quebrado, que estaba persiguiendo una fantasía basada en un fraude de Internet. Pero Thorn no se inmutó. Su convicción, forjada en la fría lógica de los datos coincidentes, era ahora inquebrantable. El trío se aisló del mundo exterior. Arthur se convirtió en el guardián de la inocencia de Leo,
protegiéndolo del circo mediático y de las miradas indiscretas que comenzaban a buscarlos. Mientras tanto, Thorn libraba su propia batalla, no contra conspiraciones ocultas, sino contra la rigidez del dogma científico. Cada correo electrónico que enviaba, cada llamada que hacía, era un acto de fe en contra de la razón establecida. La presión era inmensa. Un reloj invisible contaba hacia atrás, hacia una revelación o un fracaso absoluto. Comenzó la búsqueda. Días y noches se fundieron en un resplandor de monitores y gráficos de datos. Apuntaron la red de telescopios a las coordenadas precisas debajo de la casa de la montaña torcida. El desafío era monumental: filtrar el ruido del universo, el silbido del fondo cósmico de microondas, las tormentas de viento solar, la cacofonía de las propias transmisiones de la Tierra. Era como intentar oír una aguja caer en medio de una estampida. La frustración comenzó a asentarse, y la duda, como una mala hierba, amenazaba con volver a crecer en la mente de Thorn. La atmósfera en su improvisado centro de mando era asfixiante. Arthur observaba a la doctora, viendo cómo la fatiga luchaba contra su determinación. Veía la esperanza parpadear en sus ojos con cada barrido de datos infructuoso. Luego miraba a Leo. El niño, ajeno a la tensión tecnológica, se sentaba en un rincón y tarareaba en voz baja la melodía cósmica, una y otra vez. Su calma era un ancla extraña y tranquilizadora. Era como si supiera que estaban escuchando en el lugar correcto, que solo necesitaban la paciencia para oír. Y entonces ocurrió. Una pequeña anomalía en la pantalla. Una fluctuación casi imperceptible en la línea de base del ruido. El corazón de Aris se detuvo. Con manos temblorosas, aplicó los filtros armónicos que había diseñado basándose en la partitura de Leo. Era su última carta, su apuesta más loca. En la pantalla, las ondas de ruido caótico comenzaron a cancelarse, y de las profundidades de la estática, una estructura emergió. Una señal, débil, pero organizada, innegablemente artificial. El clímax de su búsqueda llegó como un susurro, no como una explosión. A medida que Thorn refinaba los filtros, la señal se volvía más clara. Era una transmisión modulada, compleja, y su estructura matemática era una réplica exacta de la melodía de Leo. El origen era inequívoco. Las coordenadas exactas de Taurus Litrov. Lo habían encontrado. No era una interferencia, era un mensaje. Una canción que había estado esperando ser escuchada durante eones, y un niño pequeño les había enseñado cómo afinar sus instrumentos. La contención emocional se rompió. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Aris Thorn mientras miraba la elegante onda sinusoidal en su monitor, la prueba irrefutable de que no estamos solos. Arthur puso una mano reconfortante en su hombro, sus propios ojos llenos de lágrimas de alivio y temor. Ambos se giraron para mirar a Leo, que había dejado de tararear. El niño simplemente le sonrió, una sonrisa pura y sabia, como si todo el tiempo hubiera sabido que lo lograrían. La primera puerta se había abierto. La euforia inicial dio paso rápidamente a una pregunta aún más abrumadora. ¿Qué significaba la señal? Thorn comprendió que estaban más allá de su experiencia. Reunió a un pequeño y selecto equipo, un criptógrafo que había trabajado en códigos militares y una lingüista especializada en estructuras de lenguaje teóricas. Les mostró los datos, jurándoles el más absoluto secreto. Trabajaban en turnos, en un laboratorio prestado, sabiendo que cada momento que pasaban descifrando el mensaje era un momento en que su descubrimiento podía serles arrebatado. El análisis reveló que la señal no era un lenguaje en el sentido humano. No había palabras ni sintaxis. Era un torrente de datos codificados en resonancias armónicas, un tapiz de información matemática y geométrica. Era menos una conversación y más una enciclopedia. Se dieron cuenta de que no estaban traduciendo un mensaje, sino descargando un plano. La tecnología detrás de esta transmisión estaba tan avanzada que parecía magia, una fusión de física y música que desafiaba su comprensión. El primer gran avance en la decodificación los dejó sin aliento y llenos de pavor. Dentro de la transmisión había un mapa, no un mapa de estrellas lejanas como el que Leo había dibujado, sino un mapa de nuestro propio sistema solar. Y en ese mapa había puntos de luz brillantes, uno en la Luna, donde estaban escuchando, pero había otros, uno en Marte, enterrado bajo la superficie de la Sidonia Mensae, otro cerca de la luna Europa de Júpiter, y otro más en la órbita de Titán. Todos emitían la misma firma de resonancia.
La revelación cayó sobre ellos con el peso de una nueva realidad. La estructura en la Luna no era un artefacto aislado, era un nodo, un mero instrumento en una orquesta que abarcaba todo el sistema solar. Era una pieza de una vasta red, una arquitectura cósmica que había estado aquí, silenciosa y latente, mucho antes de que la humanidad mirara a las estrellas. El secreto que la Directiva del Silencio había guardado con tanto celo era infinitamente más grande de lo que habían imaginado. Comprendieron la verdad en toda su aterradora magnitud. El motivo para no volver a la Luna no fue el miedo a un artefacto, sino el pánico ante el descubrimiento de una red de ingeniería interestelar. Ocultaron la verdad no para negar la existencia de vida extraterrestre, sino para esconder la abrumadora evidencia de que nuestro sistema solar había sido cartografiado, organizado y cableado por una civilización ancestral. Temían que la humanidad se quebrara al saber que no éramos más que inquilinos en una casa que no habíamos construido. Las apuestas se elevaron a un nivel cósmico. Esto ya no se trataba de corregir un registro histórico, sino de redefinir por completo el lugar de la especie humana en el universo. La canción no era un fenómeno lunar, era el zumbido de fondo de una maquinaria a escala del sistema solar, dejada por una inteligencia que operaba a un nivel que apenas podían empezar a concebir. Y ahora, un pequeño equipo de renegados era el único que conocía la verdad. Thorn sintió un frío recorrer su espalda al darse cuenta del peligro en el que se encontraban. Una organización que había mantenido un secreto de esta magnitud durante 50 años no dudaría en silenciarlos permanentemente. Ya no eran científicos en una búsqueda. Eran fugitivos de una conspiración global, cuya única misión era mantener a la humanidad en la oscuridad. Su búsqueda de conocimiento se había convertido en una lucha por la supervivencia. El último fragmento de datos que lograron descifrar les dio su siguiente y más peligroso paso. No era una ubicación, sino una clave, una secuencia específica de tonos, un acorde maestro dentro de la gran sinfonía. Los datos sugerían que esta clave sónica podía desbloquear el archivo central de la Directiva del Silencio, el lugar donde se guardaban los registros originales y sin censura. Pero el mapa cósmico no revelaba la ubicación de un archivo en la Tierra. Acababan de encontrar la llave de la caja fuerte más grande de la historia, pero no tenían idea de dónde estaba escondida. Con la llave maestra en sus manos, el equipo se enfrentó a un enigma final. El mapa cósmico que habían descifrado les mostraba una red que se extendía por el sistema solar, pero guardaba silencio sobre la ubicación de un archivo en la Tierra. El descubrimiento de la señal lunar ya no era un secreto. Se había filtrado, convirtiendo a Thorn, Arthur y al pequeño Leo en figuras de fascinación y controversia mundial. Se encontraban bajo una inmensa presión, perseguidos por los medios y observados en la sombra por los agentes de la Directiva del Silencio. Sabían que su tiempo se agotaba. Tenían la llave de la caja fuerte más importante de la historia, pero el planeta entero era un laberinto sin un mapa. La respuesta, una vez más, provino de la fuente más pura. Mientras Thorn y su equipo analizaban frenéticamente datos geofísicos en busca de anomalías que pudieran delatar una base secreta, Leo realizaba su propia búsqueda. Sentado en el suelo, hacía girar lentamente un viejo globo terráqueo. De repente, detuvo su rotación con su pequeña mano sobre el vasto y blanco continente del sur. Cerró los ojos, concentrado. «La canción está callada aquí», susurró, su voz apenas audible en la tensa sala. Muy callada. Arthur lo miró, y luego a Thorn, cuyos ojos se abrieron de par en par con una comprensión súbita y brillante. La genialidad de la elección del lugar era abrumadora. Por supuesto, no esconderían el archivo de una canción cósmica en una ciudad ruidosa o en un búnker militar lleno de interferencias electrónicas. Lo habrían llevado al lugar más acústicamente aislado del planeta, el punto de mayor silencio, para preservar la integridad de las grabaciones analógicas originales. La estación Vostok, en la Antártida, un lugar donde el silencio es tan profundo que se puede oír el latido del propio corazón. La paradoja era perfecta. La verdad sobre la canción más grande del universo estaba oculta en el silencio más absoluto de la Tierra. La búsqueda final había comenzado. La expedición a la Antártida se convirtió en un evento global. Ya no eran un equipo clandestino. La magnitud de su descubrimiento les había otorgado una legitimidad a la que ni siquiera la directiva podía oponerse abiertamente. Con un apoyo logístico internacional, se abrieron paso a través del paisaje helado, un desierto blanco tan alienígena como la superficie de la Luna.
El mundo observaba cada uno de sus movimientos, conteniendo la respiración colectiva. Se acercaban al corazón del silencio, al punto final de una búsqueda que había comenzado con el toque de un niño en un museo y que ahora prometía desvelar el destino de la humanidad. La estación Vostok era una reliquia, medio enterrada en el hielo, un fantasma de la Guerra Fría. Allí, en las profundidades bajo la base, encontraron lo que buscaban: una bóveda de titanio, inmune al tiempo y a la presión del glaciar. La entrada no estaba protegida por guardias armados, sino por un complejo mecanismo de bloqueo sónico, y esperándolos no había hostilidad, sino un pequeño grupo de hombres y mujeres ancianos, los últimos guardianes del secreto. Con una solemne inclinación de cabeza, se hicieron a un lado. Su vigilia de 50 años había terminado. El mundo estaba listo para escuchar, y ellos ya no se interpondrían. Todo se redujo a ese momento, en el corazón del continente helado. La tecnología de Thorn era inútil ante esa cerradura ancestral. El mundo observaba a través de una transmisión en vivo mientras Leo, envuelto en un abrigo demasiado grande para él, se acercaba a la bóveda, cerró los ojos y, desde lo más profundo de su ser, tarareó la secuencia final de tonos, el acorde maestro que la red cósmica le había revelado. Las notas puras y cristalinas vibraron en el aire gélido, una resonancia perfecta. Con un profundo zumbido armónico, los mecanismos internos de la cerradura se alinearon y la pesada puerta de la bóveda se abrió, exhalando aire sellado hacía medio siglo. Dentro no había servidores ni discos duros, sino estanterías de metal que se extendían en la penumbra, repletas de botes de película y carretes de cinta magnética, perfectamente conservados por el frío eterno. Localizaron rápidamente el objetivo, una caja de plomo marcada simplemente como Apolo 17, EV 3, sin editar. Con manos temblorosas, montaron la cinta en un proyector analógico. Las imágenes granuladas cobraron vida, y el mundo vio lo que nunca debió haber visto. Astronautas en la Luna, de pie ante la cima de una estructura cristalina que brillaba con una luz interior, sus voces no llenas de pánico, sino de un éxtasis sobrecogedor. Las palabras de los astronautas, sin censura, eran una poesía de asombro. Hablaban de sentir la arquitectura del universo, de una conexión instantánea con toda la existencia, una sensación de paz y propósito que trascendía el lenguaje. Junto a las cintas, encontraron el manifiesto de la Directiva del Silencio. Confirmaba la verdad. La canción era un catalizador de la conciencia, un regalo diseñado para unificar a la especie que lo descubriera. Lo ocultaron por miedo, creyendo que una humanidad dividida y tribal se destruiría a sí misma con tal poder. Su último documento era una confesión y una súplica. Nosotros lo ocultamos por miedo. Esperamos que ustedes, al encontrar esto, actúen con esperanza. La transmisión de esas imágenes y ese mensaje no provocó el caos que la directiva había temido. En lugar de pánico, una ola de asombro y admiración recorrió el planeta. El gran asombro, como se le conocería, tuvo un efecto unificador instantáneo. Las disputas fronterizas, los conflictos políticos y las divisiones ideológicas de repente parecieron insignificantes frente a la inmensa y benevolente verdad del universo. La humanidad, al verse confrontada con un misterio tan profundo, no se fracturó, se unió. Por primera vez, la especie se sintió como una sola familia, mirando hacia el mismo cielo estrellado con un propósito compartido. La respuesta de la humanidad fue rápida y unánime. En cuestión de semanas, se anunció un proyecto sin precedentes, financiado por todas las naciones, la misión Apolo Unidad. El antiguo programa Artemis de la NASA fue transformado. Su objetivo ya no era la exploración nacional, sino un peregrinaje global. El propósito no era plantar una bandera, sino regresar a la Luna para aprender a escuchar, para recibir conscientemente el regalo que había estado esperando pacientemente durante eones. La humanidad se preparaba para su siguiente gran salto, no hacia afuera, sino hacia adentro, guiada por una canción que prometía un nuevo amanecer de cooperación y entendimiento. Mientras el mundo se preparaba para volver a las estrellas, una transformación silenciosa ocurría en Leo. Arthur y Thorn notaron que la intensidad en su mirada disminuía, reemplazada por una curiosidad infantil más ordinaria. Las complejas melodías que tarareaba dieron paso a canciones de cuna sencillas. Su extraordinaria habilidad, la resonancia acústica que lo había convertido en el puente entre dos mundos, comenzaba a desvanecerse.
Su misión estaba cumplida. Había sido el diapasón que afinó el alma de la humanidad, y ahora que la orquesta estaba lista para tocar, el afinador podía por fin descansar. Su propósito cósmico bellamente realizado. Leo regresó a la vida que le habían robado, un niño normal en un mundo transformado. Su papel monumental en la historia se convirtió en un secreto bien guardado, conocido solo por aquellos que estuvieron a su lado. Creció sin el peso de su don, con la simple alegría de los juegos y los amigos, una vida de anonimato que era el mayor regalo de todos. Fue la chispa silenciosa que encendió una nueva era, el mensajero inocente que reconectó a la Tierra con las estrellas. Y la humanidad, ahora unida y con la mirada puesta en el futuro, se preparaba para escuchar, por fin, la canción que un niño había oído primero en el silencio.